¿Qué tal? Vamos a seguir con la continuidad de este evento, simposio online LC especiales, donde ya se han desarrollado varias charlas. Y bueno, vamos a presentar una conferencia, como ustedes están leyendo allí, adaptación de LC en etapas primarias. Lo va a dictar la licenciada en optometría Alejandra de la Hoya. Ella es de México. Bueno, además de todo, quiero contarles que sus antecedentes académicos, ellas son una gran amiga nuestra, que desde hace años nos está apoyando, ella con Yanine Hernández, Garibaldi Ramírez, Álvaro Castellano, siempre son mexicanos. Hay muchos mexicanos que nos apoyan, pero ellos son la línea delantera. Yo te quiero agradecer, Ale, el agradecimiento, el apoyo permanente. Para mí es un gran placer, un gran honor. Tuve el placer de conocerla en Colombia hace unos años. Bueno, un gusto grande que estés en esta plataforma y gracias nuevamente. Un abrazo. Sí, muchas gracias por la invitación y pues vamos a empezar de lleno ya con el tema entonces de adaptación de lentes de contacto en ectasias primarias. Bueno, pues empezamos por describir un poquito las ectasias primarias. Estas son pues no inflamatorias y van a ser todas las afecciones que vayan a estar acompañando o provocando un aumento en la curvatura del radio de curvatura en la superficie de la córnea, así como una disminución importante en el espesor corneal que nos van a llevar a una protusión que va a ser progresiva en cada uno de estos casos. Aquí en las ectasias, pues cada caso va a ser muy particular, tanto en la forma de la ectasia, en la ubicación que pueda tener sobre toda la superficie corneal y el tamaño que pueda tener esta ectasia. La clasificación que podemos hacer dentro de estas ectasias primarias son el queratocono, la degeneración marginal pelúcida y el queratoglobo. Tenemos ahí unas imágenes abajo, una de cada una. Y aquí va a ser muy importante, tienen muchas similitudes estas ectasias, y va a ser muy importante que podamos nosotros tener todas las herramientas para poder tener un diagnóstico preciso de cada una. El conocimiento de cada una de estas ectasias va a ser muy, muy importante, ya que va a ser nuestra base para poder tener en concreto una decisión sobre la técnica de adaptación que vamos a emplear en cada uno de ellos y sobre todo pues que podamos conseguir pacientes que sean constantes con su uso, que estén contentos con su agudeza visual y sobre todo pues nuestra gran responsabilidad de tener córneas sanas durante el uso de estos lentes de contacto. La primera de estas ectasias pues es el queratocono. Yo creo que es el que más escuchamos, el que más vemos en nuestras consultas. Como sabemos, es una patología degenerativa de la córnea y como parte de este desarrollo pues viene la falla estructural de las fibras de colágeno en la córnea, que no tienen la histéresis corneal necesaria para mantener su rigidez, de manera que se va debilitando el tejido, provocando por una prespresión positiva que ejerce el humor acuoso sobre la misma, una protusión que va acompañada de un adelgazamiento en el estroma y de irregularidad en la superficie. Y pues es una enfermedad que es típicamente asimétrica y generalmente bilateral, con un porcentaje más o menos de un 96% de los casos. El queratocono, pues en realidad es poco frecuente. Esto puede estar variando de un país a otro, pero de los estudios que se han hecho, alrededor de un paciente de cada 2000 puede presentar queratocono. Esta patología se va a empezar a desarrollar en la adolescencia, alrededor de los 12 y los 15 años, y sigue su progreso generalmente hasta los 25 o 30 años, que es donde se suele detener el progreso. Generalmente es bilateral y puede ser la ubicación más común es central inferior o central, la ectasia, y el área de mayor protusión pues va a ser el área que tengamos también con mayor adelgazamiento. Vamos a encontrar en muchos de los casos el anillo de Bleicher, que es acúmulo de hemosiderina en la base del cono que lo está rodeando. También podemos encontrar frecuentemente pues las líneas de estrés corneal debido a esa presión que tienen esas fibras al estirarse, que son las estrías de Bock. Esas las vamos a estar encontrando en el estroma profundo.
y generalmente la adaptación con los lentes de contacto, con una buena adaptación, los pacientes suelen tener muy buen resultado. Podemos tener casos de mucho éxito, aún en pacientes que se han sometido a procedimientos quirúrgicos para tratar de mejorar un poco el problema del queratocono. El progreso de esta enfermedad, pues como sabemos, tanto la miopía como el astigmatismo va a ir en aumento y se va a ir provocando cada vez un astigmatismo irregular que va a ser pues mucho más importante y más definitivo en la agudeza visual de nuestros pacientes, que puede llegar ya a casos muy severos en donde la visión que consigamos pues no va a ser muy buena. Aquí también es muy importante en estos pacientes evaluar la visión binocular. Cuando un paciente presenta queratocono, pues suele involucrar otras habilidades visuales, sobre todo cuando un ojo es el que tiene el queratocono más desarrollado. Uno de los factores muy importantes y que es como pecado mortal en los pacientes con queratocono es frotarse los ojos. Está comprobado que dentro de las causas que aún son desconocidas, uno de esos mecanismos del frotis, del frotarse sus ojos, es uno de los factores que puede tanto ser determinante en el inicio de la enfermedad, como ya que está el queratocono, hacer que el progreso sea mucho mayor. Algo que, hablando del progreso, es un dato importante, que no hay relación entre la edad de aparición del queratocono al grado de progresión, no tienen relación uno con el otro. Como vemos aquí la imagen, pues es la visión bastante afectada de un paciente con queratocono, la que tenemos al lado derecho. Puede presentar incluso monocular diplopia o poliopia. La epidemiología del queratocono, pues el curso, como comentamos, puede ser muy variado de un paciente a otro. Aquí no hay preferencia de la enfermedad por alguna raza o por el sexo, puede ser de manera indeterminada que se presente. Y usualmente comienza la adolescencia, como ya lo comentábamos, y en la edad media se suele detener. La prevalencia, que es lo que se ha comprobado en los casos existentes, puede ser muy variable y va desde el punto 0,6 hasta desde el punto 0,5 hasta el punto 0,6 en la población en general. Las causas, como ya lo comentamos, son desconocidas. Hay cierto factor genético, más no es algo determinante, y también los factores del medio ambiente, sobre todo en pacientes que tienen conjuntivitis alérgica, que se frotan mucho los ojos, pudiera ser alguna de las causas de esta enfermedad. Aquí el diagnóstico pues va a ser muy importante. Va a haber pacientes que llegan sin un diagnóstico con nosotros y pues es nuestra tarea hacerlo y tener sobre todo las herramientas para poderlo determinar, para poder llegar a nuestro diagnóstico preciso. Aquí pues la historia clínica nos va a estar hablando en gran parte de los puntos para poder llegar a ese diagnóstico, que va a ser la pobre agudeza visual que vamos a encontrar con los anteojos. Los cambios importantes que hay en la RX, sobre todo cuando empieza la enfermedad, son cambios drásticos que el paciente se da cuenta que algo no está bien y que la graduación va en aumento en meses, la agudeza visual se va hacia abajo. En nuestra mapa de hendidura vamos a poder hacer con una buena iluminación y un buen corte de sección óptica, como tenemos en la primera imagen, podemos ver el perfil corneal y poder ver el queratocono. Es casi siempre muy obvio ya cuando el queratocono está en grado medio o avanzado, que podamos ver dónde está el adelgazamiento y dónde está la ubicación de la ectasia. Podemos también, como tenemos en la imagen del medio, observar las estrías de Bob. Esas están en el estroma profundo y son muy fáciles de observar con una buena técnica de sección óptica y la iluminación adecuada. Y en queratometrías, pues ahí sí ya va a ser muy obvio, desde queratoconos en un grado muy bajo, la distorsión que podemos encontrar en las mirillas, hasta queratoconos ya en grados avanzados como la imagen que está aquí, donde la imagen pues ya se ve completamente distorsionada por la irregularidad que ya podemos tener en la superficie. Y pues otro elemento diagnóstico que no nos puede faltar, ya que empezamos a sospechar o encontrar estos signos de nuestra historia clínica, pues es una topografía corneal.
Esa va a ser nuestra prueba de oro, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de la enfermedad, como para una base para nuestra adaptación de lentes de contacto. Los principales signos en estos pacientes pues son de alergia ocular, como comentábamos, pudiera ser una de las causas que ya se ha un poco comprobado durante los estudios que se han hecho. El reflejo en tijera que encontramos en la retinoscopía, que es uno de los primeros signos. El astigmatismo irregular, que se va presentando cada vez en mayor medida. La protusión y el adelgazamiento, las estrías de Vogt, como comentábamos, el anillo de Fleischer, el signo de Monzón, que es la emarginación que sufre el párpado inferior cuando nuestro paciente tiene su mirada hacia abajo. Aumentos en los radios de curvatura de la superficie anterior de nuestra córnea. Los nervios corneales también se hacen más prominentes, va a ser más fácil que los podamos ver también en nuestra lámpara de hendidura como una sección óptica. Las cicatrizaciones corneales, por supuesto, ya en queratoconos que sean muy avanzados en el vértice del cono, y el signo de Risuti. El signo de Risuti es cuando ya son conos muy avanzados, podemos tener una imagen de perfil de nuestra córnea con iluminación directamente en la córnea, se va a ver esa reflexión tan especial que la hace ver la punta del queratocono iluminada. Sí, también el reflejo en tijera que comentábamos, podemos encontrar también un signo que se llama el signo de Charleaux, en donde podemos dilatar la pupila de nuestro paciente con un lente positivo alrededor de unos más 6 que pongamos delante de él, y ver a través de nuestro oftalmoscopio o el retinoscopio, podemos ver como si fuera una gota de aceite. Ese es el signo de Charleaux, y también es muy característico en los pacientes con queratocono. Comentábamos también pues nuestra prueba aquí para el diagnóstico, pues nuestra topografía corneal. Aquí vamos a poder encontrar datos ya muy específicos sobre de la superficie de nuestra córnea, tanto anterior como la cara anterior como cara posterior. Si es que es una topografía de elevación, podemos ver exactamente la paquimetría. Vamos a poder comprobar que ya hay un adelgazamiento abajo de los 550 micras que idealmente esperamos en espesor corneal central. Y podemos ver también la simetría en la superficie, la pérdida de la ortogonalidad, los cambios que hay queratométricos, la curva del mejor ajuste, la excentricidad. Son muchos datos que podemos encontrar en nuestra topografía para poder tener ya pues nuestro diagnóstico en firme del queratocono y poder saber en qué grado de queratocono estamos. Los principales síntomas de nuestros pacientes pues va a ser la pobre agudeza visual con anteojos, la visión borrosa, ojos rojos cuando se trata de un caso de alergia ocular, fotofobia también presentan los pacientes, diplopia o poliopia monocular como comentábamos ahorita, y la sensibilidad al contraste. Esa definitivamente también va a ser una prueba para nuestro diagnóstico. Dentro de los síntomas que puede presentar nuestro paciente, pues ya podemos hacer esa prueba de manera objetiva y que nos ayude a nuestro diagnóstico. Clasificaciones, hay muchas de diferentes autores, se pueden clasificar ya sea por el tipo de cono, por el grado de curvatura, por la paquimetría. Vamos a ver aquí rapidito algunas de las clasificaciones que podemos encontrar. Esta que según Buysen, tenemos el tipo de cono, puede ser superior, inferior u ovalado, tipo pezón o el queratocono en forma de globo. La curvatura, aquí nos puede dar una clasificación de un queratocono leve, que es menor a 45 dioptrías, un queratocono moderado, que se nos va hasta 52 dioptrías, un avanzado hasta 65 y un caso severo de queratocono mayor a 62 dioptrías corneales. Y el grosor también, podemos encontrar un grosor normal alrededor de las 550 hasta 542 micras, un queratocono temprano hasta 506, uno moderado hasta 473 y uno ya avanzado en 446 o mayores, que pues ya en casos más avanzados sí es fácil encontrar paquimetrías mucho menores de esta. La clasificación según Amsler, aquí es en grado leve, avanzado, grave y severo. Aquí, bueno, para no irnos dato por dato, aquí les dejo el cuadrito. Eso es bueno tenerlo a la mano para cuando tengamos ya nuestro paciente en nuestra consulta, poder clasificarlo
darle una clasificación pues rápida, ¿verdad? Y poder explicar a nuestro paciente que se dé idea en qué grado está y de qué se trata esa clasificación. La corrección en estos casos pues va a poder ser en anteojos cuando los casos de queratocono sean incipientes, nos ayuda bastante bien una buena refracción. Y en casos que son moderados o avanzados, pues definitivamente el anteojo no va a ser una buena opción. Si hay mejoría, más la calidad visual pues sigue siendo muy pobre. Aquí en los anteojos pues también podemos echar mano cuando nuestros pacientes queramos darles un poquito de descanso a los tejidos oculares y suspender el uso, o que necesitemos hacer unas nuevas medidas, tenemos que suspender el uso de los lentes de contacto para algunos días para volver a tomar medidas y conocer esas características exactas de la superficie de la córnea nuevamente. Bueno, aquí abajo es lo mismo, que nos sirven los anteojos solamente en los casos iniciales. Pues ya para la corrección, cuando ya el paciente no alcanza a ver bien con lentes de armazón, podemos como primera opción tener lentes de contacto blandos. Esto pues va a ser para casos de queratocono principalmente iniciales o bajos. Y los lentes de contacto tóricos blandos nos pueden ayudar bastante bien para corregir de manera completa tanto la miopía como el astigmatismo que esté presentando nuestro paciente. Aquí hay varios puntos que son importantes tener en cuenta para poder determinar si esa adaptación con lente de contacto blando en realidad va a ser buena para ese paciente. Uno de esos criterios es en que nosotros sepamos que la ortogonalidad esté conservada y que la agudeza visual que tenga el paciente con anteojos sea buena. Si estos dos puntos importantes no se cumplen, no vamos a tener un buen resultado con este tipo de lentes de contacto. También es importante que las queratometrías en estos casos sean menores a 47. Ya queratometrías más curvas o más elevadas no nos van a dar una buena estabilidad con este tipo de diseño. La retinoscopía también, pues que tenemos que tener un reflejo estable, la refracción también estable, y como comentaba, que sean en queratoconos incipientes. Generalmente, dependiendo de los parámetros, los lentes de contacto que hay en el mercado, las marcas regulares, nos pueden servir bastante bien. O podemos pedir también en diferentes laboratorios, esto puede variar mucho de país a país, poder elaborar un lente blando tórico con características especiales para cada caso en particular que nosotros necesitemos. Y esto pues nos da la posibilidad de tener una dotación cómoda y estable que podamos todavía sacar adelante con lentes de contacto blandos tóricos. Podemos también echar mano de lentes de contacto blandos que tienen diseño especial para queratocono. También estos diseños pueden variar según la marca en diferentes países. No en todos los países tenemos pues, todas las opciones que nos gustaría tener para ofrecerle a nuestros pacientes, pero muchas veces hay maneras de conseguirlos. Aquí pues los manejan diferentes compañías. La filosofía en la adaptación de este tipo de lentes pues es generalmente la misma, que es aumentar el grosor central del lente aproximadamente a 0.4, 0.6 milímetros. La función de este espesor central es que nos dé un resultado muy similar como si fuera un lente de contacto semirrígido, porque ese grosor nos va a ayudar a compensar la irregularidad en la superficie y eso pues por supuesto nos hace un sistema óptico de mejor calidad para poder mejorar la agudeza visual de nuestros pacientes. Aquí ahí les dejo una lista de la marca y de las compañías que podemos encontrar que fabrican estos lentes de contacto blandos especiales para queratocono. Después, pues podemos tener en cuenta también los lentes de contacto que son permeables al gas. Aquí son, yo creo que los que más adaptamos, mis favoritos, mis preferidos. Los criterios para la adaptación en este tipo de lente de contacto es que la relación de la córnea con el lente debe de mantener el menor trauma físico posible con la córnea. El lente en cuestión debe proveer una muy buena agudeza visual y sobre todo que sea estable durante todo el tiempo que el paciente porte sus lentes de contacto. Deben de ser cómodos durante todo ese tiempo también. El lente debe estar de acuerdo al estilo de vida que tenga nuestro paciente. Algo también muy importante, la adaptación debe de ser reproducible
y la adaptación debe tener en cuenta todas las funciones visuales de nuestro paciente. Aquí también pues tenemos que tener, como les comentaba al inicio, el conocimiento de las técnicas de adaptación según las características específicas de cada queratocono, el tipo de queratocono, la etapa en la que podemos encontrar y sobre todo los datos tan valiosos que nos va a estar dando en cada uno de nuestros pacientes la topografía corneal. Podemos mencionar principalmente 3 técnicas o 3 filosofías en la adaptación de lentes de contacto en queratocono en gas permeable. Una es la primera, que es la del toque apical, que es que el lente se apoye principalmente en el vértice del cono, en la ectasia. Esta generalmente ya está en desuso porque se ha confirmado que puede dañar los tejidos de la córnea, precisamente al estar en contacto directo con la misma y con el movimiento constante que hay. Esto se usaba mucho anteriormente, esta técnica, con los lentes de PMMA, se usaban diámetros muy pequeñitos, en donde el apoyo era completamente sobre el ápice de la córnea y podíamos provocar estos daños por el mismo roce sobre la superficie corneal. Otra técnica que podemos utilizar en los pacientes con queratocono en lentes de contacto gas permeable es en donde no haya un toque apical. A mí en lo personal esta técnica me encanta porque podemos utilizar diámetros más grandes, diseños multicurvos y que nos dan una estabilidad muy buena para nuestro paciente. El lente se mueve menos, el paciente lo siente mucho más cómodo, no lastimamos ningún área de la superficie de nuestra córnea, sobre todo en queratoconos que sean muy avanzados, sobre todo cuando haya también cicatrizaciones previas y que queramos evitar que esta pudiera aumentar. Aquí el peso del lente se reparte sobre toda la superficie corneal y eso nos ayuda pues a mantener tanto la fisiología de nuestra córnea, una córnea saludable, una muy buena agudeza visual y una comodidad, que eso para el paciente es muy importante. Otra técnica y también que es muy conocida, la adaptación en 3 puntos o zonas. Aquí vamos a poder adaptar el lente de manera que tenga algo de toque en el ápice corneal, pero también algo de toque o de soporte o de apoyo en la parte nasal y en la parte temporal. Esto pues también de cierta manera reparte el peso de la lente sobre toda la superficie y también se consiguen adaptaciones importantes. También aquí depende mucho del grado de queratocono, la ubicación que tenga el queratocono. A veces en teoría tenemos en mente una técnica de adaptación, pero ya cuando ponemos el lente de contacto, pues tal vez ya nos lleve a otro diseño, a otra técnica de adaptación que sea mejor para cada caso. Las opciones en lentes de contacto gas permeable, estoy hablando ya de diseños, podemos utilizar desde lentes esféricos, lentes asféricos, lentes multicurvos, que yo creo que es lo que más podríamos adaptar, que son pues hacer como un molde para cada una de esas córneas, donde podemos conseguir una estabilidad muy buena y una agudeza visual excelente. Y también lentes de diámetro grande. Estos los vamos a considerar sobre todo en conos que sean muy grandes, que sean muy ovalados, ya que es donde menos estabilidad podemos tener y el paciente pues puede estar reportando que el lente se bota o que el lente se descentra y pues acaba por no ser un lente que tenga una muy buena funcionalidad para nuestros pacientes. Aquí diámetros grandes, estamos hablando de diámetros mayores a 10.5, nos van a mejorar el centrado, como comentábamos, la comodidad y la estabilidad visual, que también, pues el lente al tener mucho movimiento, la estabilidad visual también pues se va entre las patas, como decimos acá. Estos nuevos lentes que cada vez se utilizan más los de diámetro grande, tiene una relación con la lente excelente. En la actualidad existen diseños para queratocono con estas características. Aquí estamos poniendo también tanto la marca como la compañía que los maneja, los diseños especiales en esta área específica, para que los tengan en cuenta. Esto también pues puede variar de país a país de lo que podamos echar mano. Recomendaciones especiales en la adaptación, lo que comentábamos ahorita, mayor diámetro, mayor comodidad.
Entre mayor podamos elegir el diámetro, obviamente dentro de la técnica de adaptación que estemos utilizando, va a ser mucho mejor. Siempre hay que buscar el mayor diámetro posible. Conocer las características y los métodos de adaptación recomendados por cada fabricante. Esto es muy importante. Estábamos hablando ahorita de las compañías de lentes de contacto. Cada diseño, cada lente tiene su técnica de adaptación que es recomendada, y es muy importante conocerlas si vamos a estar enfocados en esos lentes. También tener pues una caja de pruebas. Esto nos va a ahorrar mucho tiempo, mucho dinero, mucho tiempo también para el paciente, que podamos resolver pues, de una manera mucho más rápida cada uno de los casos. Conocer los métodos y los diseños de adaptación para cada caso en particular, porque pues como comentábamos ahorita, unos lentes van a ser mucho mejor que otros dentro del mismo queratocono según las características específicas de cada caso en particular. Otro sistema de adaptación para los pacientes con ectasia primaria de queratocono va a ser el sistema de técnica dual o piggyback. Aquí podemos llegar a esta opción cuando el paciente no tenga una buena tolerancia con un lente de contacto gas permeable. Van a proteger mucho a nuestra córnea de la irritación mecánica porque no va a haber un movimiento constante del lente con el parpadeo. Si queremos aumentar también las horas de uso, esta puede ser una muy buena opción. Si queremos mejorar el centrado de nuestro lente gas permeable, esta también puede ser una opción. Y el estar centrado, pues nos va a mejorar mucho la agudeza visual de nuestro paciente. Este sistema debe de tener un muy buen centrado. Idealmente el lente blando que va de soporte debe ser un lente con un poder positivo pequeñito, con una dioptría está perfecto. Idealmente en material de hidrogel de silicona para mejorar la oxigenación, asegurar la oxigenación máxima para nuestro paciente, sobre todo porque va a ser un lente sobre otro. Eso también pues nos habla que estamos disminuyendo esa permeabilidad del oxígeno por el grueso que vamos a tener con un lente arriba del otro. La curva base también debe ser cerrada. Estábamos hablando, por supuesto, de córneas con queratocono, que son con radios de curvatura muy cerrados. Por eso ese lente debe de tener esa curvatura cerrada, porque va a ser nuestro soporte para nuestro lente gas permeable. Aquí hablando del lente que es de soporte, tenemos opciones que podemos utilizar, como el de Johnson & Johnson, que es el Acuvue Advance Plus, en unas curvas bases de 830, o el Oasis también que viene en 840, también los de Civa Vision en 840, o podemos también pedir a diferentes compañías. Aquí menciono Excel Contacts, ahí yo tengo opción de esa gran compañía que tiene excelentes diseños, lentes de contacto y materiales. Aquí los podemos pedir también un diseño personalizado, exactamente qué curvatura necesitamos, qué diámetro necesitamos, y lo fabrican en hidrogel de silicona, que es pues el material ideal. También Excel Contacts maneja un lente especial para este sistema dual, un piggyback, en donde el lente blando tiene un lecho, un huequito que queda exactamente para que nosotros podamos colocar ahí el lente gas permeable encima del lente blando, y nos va a servir de apoyo como un reservorio, digamos, para ese lente, para evitar que se mueva, que se descentre, y eso nos da pues un centrado que es constante y una estabilidad mucho mejor. También para casos más avanzados, pues tenemos los lentes esclerales, que aquí tenemos herramientas muy buenas en la plataforma de sistemas de adaptación, de todo lo que hay de especialidad ahora en las ápticas tóricas, todo lo que podemos hacer de diseños y modificaciones sobre la misma curva central. Y eso es muy importante, estas adaptaciones, ya tenerlas en cuenta en conos avanzados, porque no tocan la córnea, como sabemos, nos dan una comodidad muy importante para el paciente y nos está protegiendo todas las áreas afectadas por estas condiciones de ectasia. Y estos, como sabemos, pues no hay un apoyo corneal, en ningún momento tocan la córnea, se adaptan por altura sagital. Y existen diferentes modelos, diferentes compañías, en cada país encontramos opciones diferentes, pero a pesar de eso hay reglas en común, que son reglas muy importantes que hay que tener en cuenta en la adaptación de lentes esclerales. El lente nunca debe tocar la córnea. En caso de que así sea, podemos estar provocando problemas de edema constante, de abrasión constante sobre la superficie corneal. Son lentes que son casi sellados.
El lente no puede tocar el área del limbo, no debe de estar apoyada ni presionando esa área, porque como sabemos está ahí el área para las células madre. Deben tener cierta altura hasta en el área del limbo también, cubrirla por encima sin una presión. El lente debe también tener un adecuado apoyo escleral. No debe hacer una presión directa en la conjuntiva vulvar, sino que debe estar también un poquito levantada para que permita de cierta manera ese intercambio lagrimal, que es poco, pero lo debe de permitir. El lente no debe de estar completamente sellado. Tenemos también los lentes de contacto híbridos, también que ya en la actualidad varias compañías lo manejan. Aquí pues son dos materiales diferentes en una sola pieza de lente de contacto. Como sabemos, el centro es de un material rígido gas permeable que nos va a asegurar una muy buena agudeza visual, y la parte de la faldilla pues que es una parte blanda, ya sea de hidrogel convencional o ya tenemos en lentes de faldilla de hidrogel de silicona, y esta faldilla pues nos ayuda mucho para la comodidad y el sentado de los lentes de contacto. Antes pues estaba primero los lentes Saturno, ya van saliendo, como comentábamos, de diferentes compañías, diferentes nombres, pero pues es la base de la adaptación, esa característica en estos lentes. La segunda ectasia primaria que vamos a ver el día de hoy es la degeneración marginal pelúcida. En esta ectasia, la córnea va a tener un cambio, sobre todo en su parte inferior. Ahí es en donde se va a estar presentando en el estroma inferior, y va a provocar un área que sea muy asimétrica y que origine astigmatismos contra la regla de manera importante en grados elevados. Podemos ver aquí abajo una imagen de una topografía clásica de degeneración marginal pelúcida, que es un patrón de beso de pajarita, y donde se ven como si fueran los dos pajaritos dándose un besito. Esa es una topografía muy clásica del patrón de degeneración marginal pelúcida. Igualmente arriba podemos ver un corte en sección óptica en donde se ve exactamente en ese corte en donde está exactamente la ectasia. La degeneración marginal pelúcida es poco frecuente también, al igual que el queratocono. Empieza más o menos también alrededor de los 20 y se desarrolla hasta los 40 años. Generalmente es bilateral y asimétrico. Se presenta, como comentábamos, en la parte de la periferia inferior del 1 o 2 milímetros de ancho, desde las 4 a las 8 en las horas del reloj. Justo por encima de la banda de adelgazamiento vamos a encontrar el área de mayor protusión. Ocasionalmente se puede encontrar también el anillo de Fleischer, no en todos los casos. Aquí rara vez vamos a encontrar estrías de Vogt, que son pues ya los signos de estrés sobre la superficie corneal. Y la adaptación con lentes de contacto suele también ser bastante exitosa. Los lentes de contacto para estos patrones corneales pues van a ser muy diferentes a los del queratocono. Aquí se complica un poquito más la adaptación por la posición en la que está la ectasia, que es inferior. Yo creo que es en donde más nos cuesta poder centrar y adaptar un lente de contacto. Aquí vamos a poder tener nuestras pruebas diagnósticas con nuestra lámpara de hendidura, igual con el corte en una sección óptica. Pero pues la prueba de oro para nuestro diagnóstico pues va a ser nuestra topografía corneal. Es importante también cuando tenemos a nuestro paciente que tengamos así en mente esta ectasia, porque podemos no tener un diagnóstico previo, que el paciente llegue y presente solamente un astigmatismo contra la regla elevado, y que estamos frente a una ectasia primaria de degeneración marginal pelúcida y no nos demos cuenta, porque generalmente la agudeza visual no está muy afectada. Porque como podemos ver aquí, la zona óptica muchas veces no está involucrada con la ectasia, y eso nos da una buena agudeza visual generalmente. Y eso también puede ser un factor que nos dificulte su diagnóstico y sobre todo la correcta adaptación de un lente de contacto. Tenemos que tener nuestro diagnóstico muy bien
muy bien establecido todas nuestras pruebas diagnósticas y evaluar a conciencia todos los signos que podemos encontrar en la lámpara de hendidura, que eso va a ser de mucho valor para el diagnóstico. No hay estudios reales sobre esta ectasia. No hay nada concluyente debido a que generalmente se hace un diagnóstico erróneo con un astigmatismo elevado contra la regla, o a veces se confunde con un queratocono. Las causas, pues se descarta que haya un factor hereditario de carácter importante y la etiología, al igual que el queratocono hasta el día de hoy, es desconocida. Esta imagen de abajo me encanta, se ve claramente con la sección óptica en donde está la pancita de la córnea y se ve perfecto la ectasia en la parte inferior. Eso no es una prueba diagnóstica excelente en nuestra lámpara de hendidura. Los diagnósticos, pues en estados avanzados de la ectasia, es fácil tal vez hacer el diagnóstico sin una topografía. Pero antes de un estado avanzado, pues puede ser confundida con otros problemas. Como comentábamos, astigmatismos simplemente elevados o un queratocono. Hay una baja agudeza visual cuando ya está involucrada la zona óptica y cuando aumenta el astigmatismo. Ahí podemos demostrar una baja agudeza visual y tal vez no alcanzar un 20-20, un 100%, una buena calidad visual. Esa es pues otra prueba diagnóstica. Los signos o síntomas que podemos encontrar aquí pues son el aumento del astigmatismo contra la regla, el adelgazamiento corneal entre las 4 y las 8 horas a 1 o 2 milímetros del borde inferior de nuestra córnea. Generalmente la córnea central está intacta, la queratometría es atípica, por lo general el meridiano más plano muestra valores normales y el más curvo se va a ver claramente con una curvatura muy pronunciada donde ya vamos a poder deducir que es algo anormal. Y aquí es muy importante también, no se presentan vascularización ni cicatrices en este tipo de ectasia. La clasificación, pues no hay una clasificación generalizada, determinante, pero pues hay varios autores que han hecho algunas clasificaciones de acuerdo a las características específicas. Tenemos aquí esta clasificación en donde se divide hasta en 4 grados de la degeneración marginal. El astigmatismo, para que sea grado 1, debe poder llegar hasta 2.75, en grado 2 hasta 5.75, en grado 3 hasta 10, en grado 4 un astigmatismo contra la regla mayor de 10. El reflejo retiniano en el grado 1 va a ser normal, casi todo en el grado 1 es normal. Entonces, por eso es la dificultad en el diagnóstico. En el grado 2, pues ya vamos a tener un reflejo retiniano normal o ya podemos encontrarlo un poquito irregular. En el grado 3 irregular ya podemos encontrar las sombras de tijera. Y en el 4, pues ya va a ser casi imposible hacer una retinoscopía. La ortogonalidad en el grado 1 todavía es buena. En el 2 pudiera ser que ya esté comprometida. En el grado 3 ahí ya hay una pérdida evidente de la ortogonalidad. Y en el 4 pues pésima, completamente perdida. La agudeza visual con anteojos en el grado 1 todavía es muy buena, hasta de 20-25. En el grado 2 podemos llegar hasta 20-40 con mucha suerte. En el grado 3 hasta 20-100 y en un grado mayor ya pues agudezas visuales menores por 20-100, menores de 20-100. En el adelgazamiento corneal pues no se observa en el grado 1, en el grado 2 puede ser que los cambios aún sean mínimos. En el grado 3 ya se pueden observar esos cambios de adelgazamiento y en el grado 4 pues ya se van a observar muy fácilmente. Ya en el grado 4 pues va a ser muy fácil hacer el diagnóstico aún sin topografía con las pruebas diagnósticos en nuestra lámpara. De acuerdo a los resultados topográficos podemos tener también esta clasificación de la degeneración marginal, en donde el grado 1 el astigmatismo ya es contra la regla, pero en un grado no muy importante ni en dioptrías, ni que nos esté afectando la ortogonalidad que habíamos comentado. En el grado 2 ya hay un grado de astigmatismo mayor y luego la ortogonalidad ya está mucho más comprometida. En el grado 3 el astigmatismo ya es más grande y es evidente la pérdida de la ortogonalidad. Y en el grado 4 ya son degeneraciones muy raras, pero son importantes con bastante evidencia, incluso a simple vista. Podemos hacer una foto de perfil corneal, es fácil verla, o en la lámpara de hendidura con la sección óptica, como comentamos, es muy fácil poder diagnosticar
una degeneración marginal. Son características muy específicas de esa ectasia. La corrección pues, la podemos hacer con anteojos, aun cuando conservemos la ortogonalidad de nuestros pacientes. La agudeza visual es muy buena, así como con lentes de contacto, como comentábamos con los lentes blandos tóricos en queratocono, igual lo podemos hacer aquí. Mientras la ortogonalidad la conservemos, tengamos una buena agudeza visual con lentes de armazón, la refracción sea estable, podemos utilizar un lente de contacto blando. Se adaptan como cualquier tórico blando con la misma técnica. Aquí es muy importante tener especial cuidado con la exactitud del eje, debido a que son astigmatismos contra la regla y es donde cuesta un poquito más mantener la estabilidad con el parpadeo. Y ahí pues contamos con lentes con muy buenos sistemas de estabilización, que ya es raro que tengamos pacientes de centración con el parpadeo. Idealmente pues en hidrogel de silicona, y se pueden adoptar lentes de las marcas regulares que tenemos en grados iniciales, y se puede recurrir a lentes especiales, igual que comentábamos con el queratocono, y hechos con los parámetros específicos que nosotros determinemos. Aquí menciono la compañía Excel, pero supongo en otros países también tienen esas opciones en donde podamos solicitar estos lentes especiales. Los lentes gas permeable pues son los lentes tradicionales, también se conserva la ortogonalidad que podemos tener, utilizar lentes de contacto con curvaturas tóricas. Puede ser un diámetro pequeño de 8 hasta 9.4 para que no lleguemos a tocar la zona afectada. Entre mayor sea la protrusión en la parte inferior y mayor sea un lente de contacto gas permeable, tal vez perdamos un poquito de estabilidad. Aquí depende mucho de las características de la ectasia, pero si podemos mantenernos en la parte superior con diámetros hasta de 9.4, podemos tener un poco mayor de estabilidad con los lentes. Aquí también les menciono algunas marcas que podemos manejar en estas ectasias especialmente. Y la última de las ectasias primarias pues es el queratoglobo. Esta es una ectasia bilateral, no inflamatoria, por supuesto. Es una condición muy rara. En mis 25 años de práctica profesional he visto 2 casos de queratoglobo. Se caracterizan por un abombamiento hacia adelante de toda la superficie de la córnea a partir desde el limbo, y se va haciendo un adelgazamiento corneal que es difuso. El diámetro corneal normal, el diámetro corneal puede ser normal o puede ser ligeramente aumentado. Puede ser congénito, aunque hay unos casos que pueden llegar a ser adquiridos, y se han asociado estos problemas del queratoglobo con megalocórneas y glaucomas congénitos y a formas extremas de queratocono. Las características aquí son, pues, es todavía menos frecuente que cualquiera de las otras dos. Generalmente inicia, es un padecimiento congénito, está desde el nacimiento. Generalmente es bilateral. El área de mayor adelgazamiento va a ser en toda la superficie de la córnea, especialmente en la periferia. El área de mayor producción va a ser la córnea completa también. No vamos a encontrar anillo de Fleischer tampoco, ni estrías corneales, ningún signo de estrés corneal. Va a ser muy poco frecuente. Y los lentes de contacto, aquí lo más recomendable para una adaptación exitosa va a ser un lente escleral. Aquí es muy importante en el queratoglobo no confundirlo con una megalocórnea o con un hidroftalmos. Como el queratoglobo se caracteriza por un adelgazamiento general de toda la superficie de la córnea, esto nos puede llevar a una córnea que se pueda llegar a perforar muy fácilmente con algún traumatismo. La córnea puede incluso llegar a tener un 20% del espesor corneal, entonces pues imaginen el riesgo de la perforación, pues es constante. Los signos que vamos a encontrar en estos pacientes es el reflejo en tijera en la retinoscopía, el astigmatismo irregular, generalmente también contra la regla, un adelgazamiento general de toda la córnea, en especial periférico, y la protrusión de toda la superficie corneal también, signo de Munson también, aumento del radio de curvatura, aumento de la curvatura inferior de la córnea principalmente también. Los nervios corneales también los vamos a ver más fácilmente en nuestra evaluación con nuestra lámpara de hendidura.
cicatrizaciones corneales también podemos encontrar y también el signo de Risuti que habíamos mencionado en el queratocono. Los síntomas pues pueden variar según la etapa del queratoglobo. La agudeza visual pues ya va a ser muy pobre aún con anteojos y la mejor corrección. Puede tener el paciente también ojos rojos, molestias con la luz, lagrimación excesiva, diplopia monocular o también poliplopia como lo hemos visto en los otros casos. La sensibilidad al contraste también se ve afectada. Y la corrección, debido a la forma tan particular de esta ectasia, los lentes de contacto pues pueden ser las opciones que tengamos muy limitados. Los diseños más exitosos pues van a ser los lentes de contacto blandos hechos a la medida o definitivamente, y yo me iría por esa opción, un lente de contacto, un lente escleral con diámetro muy grande, mayor a 18 milímetros. Es importante que sea un diámetro mayor porque, como sabemos, entre mayor sea el diámetro de nuestro lente escleral, podemos tener sajitas más altas. Y esto pues, nos va a ayudar mucho en este tipo de ectasia. Tenemos aquí unos cortes de OCT, unos OCT de córnea con las 3 ectasias primarias que acabamos de platicar. La primera es una córnea normal. Como vemos, a pesar de tener características que son similares, en realidad son muy específicas cada una, y aquí el diagnóstico, como platicábamos desde el inicio, va a ser primordial, tanto para tener un conocimiento de qué vamos a hacer frente a la córnea que tenemos con nosotros y las técnicas de adaptación que podemos utilizar, sobre todo irnos, como siempre, de lo más sencillo a los lentes de especialidad en cada uno de estos, pero pues el conocimiento, desde un buen diagnóstico, el conocimiento del padecimiento en general, las técnicas de adaptación, las opciones que tenemos tanto en materiales como en diseños y en compañías de las que podemos tener en cada lugar, todo eso nos va a llevar a unas adaptaciones que sean exitosas, que sean seguras y sobre todo, para mí es muy importante y creo que para todos nosotros que estamos dentro de la contactología, que nuestro paciente tenga un uso cómodo y sobre todo un uso seguro. A veces llegan pacientes que ya han tenido unas malas experiencias por malas adaptaciones con lentes de contacto, en donde se nos complica volver a convencer al paciente de intentarlo nuevamente por la mala experiencia y una mala adaptación. Entonces creo que eso está en nuestras manos, hacerlo lo mejor posible con todo el conocimiento que podamos adquirir de todos estos padecimientos. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias. ¿Andas por ahí, Roberto? No anoté ahí mi correo para cualquier pregunta. Estoy a sus órdenes. Mi correo es lic de licenciada, lic de la olla, @opticauniversovisual.com. Estoy a sus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias. Se me fue la conexión, vale, no pude entrar nuevamente. Así que gracias y después te aviso cuando esté la grabación. Gracias.
¿Dónde? A ver, esta carne que mantiene como poco. ¿Puedo recoger las sopas de Sillanaí? Como me dice Francisco que si quieres recogerlo a las 10 de la noche ahí en el seguro, para que no tengas que venir por aquí. ¿Cómo ves? Tú dime. ¿Quién es? No, no, pues. La mamá de Ana. Pero tengo ya mis cosas, ¿no tienes otras? Pues la mía, pero me la ¿Cómo canto el Chihuahua? ¿Chiva? No,